Mi nombre es Andrés Gutiérrez. Yo pertenezco al programa de la licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Corporación Minuto de Dios. Este video el día de hoy va a tratar de los hitos históricos en el desarrollo social dominante o el desarrollo dominante. Es para la asignatura de Desarrollo Social Contemporáneo. Bueno. Lo primero, debemos tener claro el concepto de este modelo de desarrollo dominante en el que hablamos de, como tal, de los países desarrollados y los países subdesarrollados. Este modelo dominante hace referencia a los países desarrollados, quienes ejercen un poder sobre los países subdesarrollados. Pero ¿quiénes son esos países o por qué se caracterizan esos países desarrollados? Bueno, estos países desarrollados se caracterizan por tener suficientes recursos para transformar la materia prima que obtienen de los países subdesarrollados. Estos países subdesarrollados producen la materia prima, la exportan hacia los países desarrollados, ellos la industrializan y después la ofrecen a un costo mayor, pues porque ellos tienen como tal o cuentan con estos recursos para poder industrializarla y ofrecerla a un mayor costo. Bueno, dentro de estos hitos históricos como tal, primero nos vamos a encontrar en el siglo XVI, donde se habla de la primera división entre las metrópolis y las colonias. Las metrópolis eran ciudades caracterizadas por ser civilizadas, ya con cierto nivel de conocimiento, por así decirlo, y las colonias son aquellos países o eran considerados aquellos países que eran eh, bárbaros, por así decirlo de algún modo, de alguna manera. Luego en el año en ese mismo siglo, en el año 1533, vamos a hablar del Tratado de Tordesillas. Este tratado eh, empezó porque forzaban a las periferias, como ya lo había dicho anteriormente, a exportar sus productos naturales o su materia prima hacia estos países desarrollados o metrópolis para que ellos las industrializaran y las vendieran o se las ofrecieran después a un costo más elevado. Por otro lado, en el siglo XIX, ya en este siglo, se habla de los estereotipos de las razas inferiores. Esos estereotipos eran tres, que eran los indios o los indígenas, los negros y los mestizos. Esto lo hacían con qué fin? Con el fin de imponer nuevas culturas, nuevas creencias, nuevas lenguas y ellos afirmaban que era por mejorar la raza, entre comillas, porque pues decían que la única raza perfecta era la raza de los blancos. Bueno, ya más adelante en el año 1919, estamos hablando prácticamente de inicios del siglo XX, eh, se habla del Tratado de Versalles. En el Tratado de Versalles encontramos que fue uno, por así decirlo, de los más odiados de la historia, o ha sido uno de los más odiados porque eh, puso fin como tal a la Primera Guerra Mundial, pero a la vez, o a su vez, dio los inicios para la Segunda Guerra Mundial. En este Tratado de Versalles se habla como tal de una repartición de las colonias en el mundo, eh, entre las potencias, ¿no? Pero también se habla de que en este tratado se le culpaba a Alemania prácticamente por la, la Primera Guerra Mundial, quien tuvo pues mayor participación. Después, en el año ya 1949, el presidente Truman de Estados Unidos habla por primera vez del término del desarrollo y el subdesarrollo. Él definía el subdesarrollo como la etapa previa para llegar al desarrollo óptimo de una sociedad, eh, para que no como más incluyente, por así decirlo, y que el desarrollo ya sería como tal esta ciudad, una ciudad que se pudiera convertir en una potencia mundial que tuviera los suficientes recursos para poder eh, como tal transformar y utilizar esta materia prima de este país, o bueno, de los países que
en los que se planteaba como tal eh, este concepto. En el año 1960, Rousseau, un economista de Estados Unidos, plantea una teoría del desarrollo para las sociedades, ¿no? En bueno, él fue uno de los pioneros en el ámbito del desarrollo y para postular esta teoría tuvo en cuenta cinco aspectos muy fundamentales. Él hablaba de una sociedad tradicional como primer aspecto, es decir, esta sociedad donde eh, se basaban como no mucho en surgir como tal. Entonces él nos decía que debíamos dejar un poco atrás esta sociedad tradicional para poder avanzar. Luego nos habla de las condiciones previas al impulso inicial. Como tercer ítem, el impulso inicial o despegue, es decir, desde qué punto iba a empezar a desplegarse esta nueva sociedad para desarrollar o llegar a un desarrollo óptimo, ¿no? Luego está la marcha hacia la madurez, es decir, este proceso de transición entre una sociedad subdesarrollada hacia una sociedad que ya estuviera desarrollada. Y por último, encontramos la era del alto consumo masivo, es decir, ya una sociedad totalmente desarrollada donde todos estuviéramos consumiendo o adquiriendo los bienes que nos ofrecían las industrias. Para finalizar, yo hago una reflexión sobre todo este tema del desarrollo social dominante como tal y pienso que hoy en día se sigue viendo en menores cantidades, pero sí se sigue viendo de alguna manera u otra, porque encontramos, por ejemplo, entre los países desarrollados encontramos a Estados Unidos, Rusia, China, sí, entre otros. Estos países son países que están acostumbrados o siempre han estado por encima de países como Colombia, México, Brasil, Argentina. Es decir, han estado encima de nosotros extrayendo nuestros propios recursos, explotándolos y luego ofreciéndolos a un mayor costo. Entonces esto ha venido durante toda la historia y creo que a eso se refería Rostow cuando nos habla de su primera etapa de una sociedad tradicional. Es decir, una sociedad donde nunca va a haber un cambio positivo para dejar atrás todo este tema de una parte dominante de una sociedad sobre una parte que es sumisa, por así decirlo. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en otra ocasión.